doctor Gustavo Melioni, un gusto nuevamente encontrarlo por aquí, ahora ya como director asistencial del Hospital de Campaña. Director asistencial del Hospital de Campaña, bueno, hoy en Montecaseros, pero nuestra entrevista se va a basar justamente en conocer la situación actual de este lugar que usted está como director asistencial. No, bueno, el Hospital de Campaña, en lo que es este brote de la pandemia, empezó a recibir nuevamente un número importante de pacientes, o sea, eso siempre va correlacionado con la cantidad de casos que van apareciendo en toda la provincia, y eso también lleva una incidencia en lo que es la internación y sobre todo por ahí la internación en terapia intensiva. Y bueno, en ese sentido, hoy Corrientes tiene un poco más de 18.000 casos activos y el Hospital de Campaña está con 226 pacientes. No es la misma situación que el año pasado, en el brote anterior, en el gran brote anterior, donde con cerca de 4.000 casos activos ya el Hospital de Campaña estaba por arriba de los 300 y largo de pacientes. Entonces, si bien hay muchos casos activos, no hay tanta incidencia en la internación, pero sí obviamente se volvió a sentir el número de pacientes en el Hospital de Campaña. Bueno, con 25 pacientes que están en terapia intensiva, bueno, que son esos los que están en mayor riesgo por el estado crítico en el que se encuentran, pero con la particularidad por ahí de que principalmente la internación se da en pacientes por ahí añosos, o sea mayores de 60 años, pacientes con algunas comorbilidades como hipertensión, diabetes, enfermedades cardíacas, oncológicos. Y bueno, y sobre todo por ahí lo que se nota, si bien no es la mayoría, pero sí un número importante de pacientes, de personas que no se han vacunado, que en ellos también tiene una repercusión mucho más importante que aquellos vacunados probablemente en lo que es el requerimiento de la internación. Y esto es un poco lo que siempre veníamos hablando en el momento que yo estuve acá en el Hospital de Montecaseros, de hacer hincapié en la vacunación y estar preparados de la mejor manera, sobre todo en esta situación donde hay un nuevo brote, y de manera de poder tratar de transcurrir, si uno se contagia, de la mejor manera la enfermedad. O sea, las vacunas no van a prevenir la infección, sino lo que van a hacer es que la persona tenga una mejor evolución y no evitar lo que son las formas graves de la enfermedad. Y en ese sentido, creo que la vacunación es un factor importante en que ante tantos casos activos que hay, no haya una repercusión tan grande en lo que es la internación. Y con respecto a las variantes, ¿qué nos puede decir dentro de la provincia? Y las variantes, o sea, en su momento estaba la predominancia de la variante Delta. Hoy lo que impresiona, más allá de que por ahí se pueda identificar la variante predominante, pero hoy clínicamente uno ve que la variante que predomina es la Omicron, que tiene la particularidad de ser mucho más contagiosa. Si ante un paciente con COVID de la cepa Delta podía contagiar a 3 personas, en este caso un paciente con la variante Omicron contagia a 8 personas. Entonces se ve en lo que es la curva un crecimiento exponencial de los que son los casos activos, y en ese sentido, bueno, estamos ante la situación de que estamos con la misma variante que en otros países. O sea, esto es así, el mundo fue apareciendo Delta en un lugar, después llegó a la Argentina, y obviamente la Omicron por ahí llegó un poco más rápido de lo que por ahí podíamos llegar a pensar que podía llegar. Así que en ese sentido hay una alta tasa de contagiosidad, pero bueno, o sea, hay que seguir insistiendo en los cuidados. Obviamente hoy hay una apertura, una movilidad importante, por ahí pasa un poco más por la responsabilidad individual de cada uno. Totalmente. Doctor, y con respecto a los tratamientos alternativos que ustedes tienen ahí en el Campaña. Y ahí lo que se está haciendo es lo que se sigue haciendo, lo que es el tratamiento con suero equino, que es un suero, diríamos, rico en lo que es anticuerpo para la neutralización del virus, en aquellos que tienen la indicación, sobre todo en los que están en el sector de clínica médica, y lo que es en terapia intensiva se está usando el plasma de pacientes recuperados. Pero después, bueno, el tratamiento con corticoides, antibióticos y todo el sostén general para tratar de sobrellevar de la mejor manera la enfermedad. Bien. Y en niños, ¿qué puede decirnos que creo que están en el Juan Pablo? Y hay chicos que están internados en el Juan Pablo, son chicos que por ahí tienen algunos antecedentes de enfermedades preexistentes, pero es también
parte de lo que se está viendo con esta variante, que es muchos contagios en chicos y algunos no son la mayoría, unos pocos requieren internación y control y el cuidado general. No hay una mortalidad elevada, es muy pequeña la mortalidad que generan los chicos, pero sí es preocupante porque se contagian muchos chicos y obviamente al haber mayor cantidad de contagio, obviamente hay mayor probabilidad de que alguien evolucione mal, ¿no? En ese sentido. ¿Muchos pacientes sin vacunarse en el campaña? Lo dijo, pero no sé en porcentaje. Y la mayoría están vacunados, el 60% deben estar vacunados y por ahí el 40% no tienen vacuna o no tienen el esquema completo. Así que en ese sentido, por ahora con los números que me han pasado, no hay una predominancia de personas no vacunadas. Sí hay personas vacunadas y algunas personas con el esquema incompleto. De todos modos, el campaña está preparado para estos brotes que por ahí se esperaban, pero no así de esta manera. No, sí, o sea, obviamente que este es diríamos un golpe duro porque es un crecimiento exponencial donde hay mucho contagio, muchos casos activos, y eso lleva así también al aumento de la internación, pero no como en la otra oportunidad donde hubo por ahí con menos casos una mayor cantidad de internación. Así que tenemos que seguir insistiendo con lo que son los cuidados generales, el distanciamiento, el uso del barbijo, el lavado de manos y sobre todo tener en cuenta por ahí los protocolos de Nación y de la provincia en el sentido de cumplir los aislamientos. Si bien hay mucha gente que tiene el esquema completo, pero respetar el aislamiento, porque muchas veces, o sea, uno tiene un contacto estrecho o vive con un positivo. Y uno tiene que estar, si tiene el esquema completo, estar 7 días aislado en su casa o en donde sea, y después 3 días con los cuidados especiales. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que podemos salir a la calle, seguir usando el barbijo en todo momento, mantener la distancia con las personas, de tratar de prevenir sobre todo los contagios, más allá que por ahí hay muchas personas que son asintomáticas, pero son positivas. Y en ese sentido tenemos que seguir cuidándonos, pues si no, vuelvo a reiterar, es un virus muy contagioso esta variante y obviamente que la incidencia en el contagio se nota enseguida, porque el crecimiento de casos fue rápido y exponencial. No compartir nada, por favor, eso sí, también es importante. Exactamente. Doctor, ¿se está por reunir con el intendente? Y estamos por charlar con los médicos del hospital, del comité de crisis, con el intendente también de la situación y por ahí hacer hincapié en los protocolos, sobre todo de los testeos, de los aislamientos, porque por ahí se generó un poquito de confusión y en ese sentido hay que seguir haciendo hincapié en eso y sobre todo que le quede claro a la sociedad que no es que uno quiere encerrar a alguien porque sí, sino que es por una cuestión, diríamos, sanitaria y en la medida que respetemos eso, o sea, obviamente tenemos mayores chances de pasar esta ola, diríamos, que estamos pasando en Monte Casero y en toda la provincia y en el país, ¿no? Entonces voy a robarle un ratito más de su tiempo. Si tenemos las 3 vacunas, el esquema completo, ¿qué tenemos que hacer si somos contacto estrecho? Aquellos que son asintomáticos, o sea, yo tuve un contacto con un positivo, yo no tengo síntomas, tengo el esquema completo, no necesariamente tengo que hacer el aislamiento, sí tengo que mantener los cuidados generales, es decir, barbijo, distanciamiento, lavado de manos. Ese es el que tiene el esquema completo y tuvo un contacto estrecho. Ahora, aquel, por ejemplo, que está en su casa, que se cuida, que no sale, que no tiene contacto con nadie y comienza con síntomas, dolor de cabeza, decaimiento, desgano, y no tuvo contacto y ese es conveniente que se hisope. Los contactos estrechos de mayores, que son mayores de 60 años, que tienen alguna comorbilidad, hipertensión, diabetes, enfermedad oncológica, o no están vacunados, o es personal de salud, se hisopan. Eso se testea, porque si no, o sea, es como que nos aglomeramos todo y en esa mezcla de gente seguimos contagiándonos o contagiando, cuando en realidad lo único que hay que hacer es quedarse tranquilo, quedarse en su casa y esperar que se cumpla el tiempo y obviamente si está asintomático con síntomas banales,
es una enfermedad que pasa rápido y sobre todo le cuidamos a la gente que por ahí tiene un riesgo mayor de que la enfermedad se pueda complicar y requerir internación, incluso la derivación a Corrientes. Muchísimas gracias, muy claro ha sido en sus respuestas. Bueno, muchas gracias a ustedes, bueno, aprovecho todo el tiempo que estuve acá en Montecaseros y bueno, agradecerle a todos, ¿no? Ahí está. Nosotros a usted, doctor, realmente. No, me han tratado muy bien. Por eso volví. Se merece. Gracias. No, gracias a ustedes.